Bienvenidos una vez más al Faro Informativo, donde siempre vas a encontrar las noticias más importantes del acontecer nacional. Pues te cuento que después de la polémica desatada tras las publicaciones que hizo Bukele a través de Twitter, en las cuales anunció la salida del cuerpo diplomático, y ante la situación Maduro no escatimó en decir que los enviados de El Salvador también estaban echados de Venezuela. Sin embargo, el presidente salvadoreño aclaró que no era algo de incomodidad, pues ese equipo no lo representa a él, sino que representa la gestión anterior, que de igual manera iba a ser retirada. Y es que en cuanto a Bukele y Maduro, algunos expertos nos van a explicar por qué es que esta situación ya se veía venir, como también se veía venir el destino de las naciones del continente suramericano, y el evento que marcó el antes y el después va a ser develado en este día, porque operablemente pocas veces en la política regional unas cortas líneas hayan podido expresar tanto sobre el futuro que se plantea a partir de ahora en las relaciones entre Venezuela y Argentina. Pues te cuento que lo acaecido tras las elecciones en Argentina y lo que se desliza sobre los estados de nuestro continente, hoy enredados en vientos arbitrarios, no es ni la cuadratura del círculo indudablemente, sino una albúmina política o el arte de lo posible. Incluso también el arte de lo improbable, cuando hay dos Twitter por medio que a partir de ahora van a crear un antecedente. Y sobre lo concerniente a la victoria del nuevo justicialismo, Nicolás Maduro ha sido tal vez el primero en felicitar a Fernández. El enviado a Buenos Aires y la respuesta a Caracas no tienen desperdicios, porque a sabiendas de que antes de las elecciones porteñas, el entonces candidato del país sureño había expresado su opinión, pidiendo más democracia para los venezolanos. La contestación de Maduro en ese momento no se hizo esperar, y calificó al hoy mandatario electo de estúpido al referirse a los abusos del Estado que existen en Venezuela. Y si bien es cierto que los países no tienen amigos sino intereses, pero esto se puede aclarar un poco más ante los dos telegramas que se intercambiaron una vez conocido el triunfo de Alberto Fernández. El que Maduro le envió, te cuento que dice así: felicitaciones al heroico pueblo argentino. En un ejercicio histórico democrático han derrotado al neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional. La contundente victoria de Fernández y Cristina abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para la Argentina. Un abrazo. Y ahora te cuento la respuesta proporcionada por el presidente electo argentino, que posee un anhelo en fervor de un cambio hacia las libertades plenas de Venezuela. Le responde de esta manera: gracias Nicolás Maduro por sus felicitaciones. América Latina debe de trabajar unida para superar la pobreza y la desigualdad que padece. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. Así que te invito a que te quedes para que escuches el detalle de estas noticias y todo lo demás que hemos preparado para ti en el día de hoy. Y es que en una rueda de prensa el presidente guatemalteco expresó que al asumir su gestión va a proceder a la expulsión del grupo diplomático asignado por el líder del régimen venezolano. Y con esta acción, Jan Matei también se une a los gobernantes salvadoreños Nayib Bukele. Y en este sentido, el nuevo mandatario apuntó que asumirá su gobierno y al hacerlo romperá vínculos con la gestión ilegítima de Nicolás Maduro, si no es que antes lo ha hecho el presidente Jimmy Morales. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente. Lo vamos a hacer el 14 de enero. Vamos a romper totalmente las relaciones con la Venezuela de Maduro. Así que bueno, hay que estar bien informados, porque un aspecto bien importante es que el nuevo presidente de Guatemala reconoce fielmente la gestión interina de Juan Guaidó, a pesar de que el mes pasado intentó ingresar a territorio venezolano y el régimen le negó la entrada. ¿Lo recuerdan? Y se tuvo que regresar inmediatamente a su nación. Jan Matei en esa oportunidad acudió con una agenda simple, que era la de invitar a Guaidó a la toma de posesión y exigirle a Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos que son cruelmente torturados en Venezuela. Pero a pesar de que muchas personas están complacidas por las medidas tomadas por Bukele y Jan Matei, el internacionalista Félix Arellano aclara que expulsar a diplomáticos no ayuda mucho a reconstruir la democracia. Pero es que la expulsión de los diplomáticos del régimen de Maduro no representa realmente una ayuda sustancial para lograr la reconstrucción democrática en Venezuela. Realmente,
Así lo dijo el internacionalista Félix Arellano, pero vamos a leer exactamente cómo lo dijo. No creo que ayude mucho en la lucha para la reconstrucción de la democracia y de los derechos humanos que los gobiernos dejen las embajadas. Esto lo comentó Félix Arellano en una entrevista con la periodista Shirley Barnaghi, que fue transmitida por el circuito Onda. Pero es que el internacionalista también hizo referencia a la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar a los diplomáticos del régimen venezolano de su país, alegando que es una medida coherente con la postura de su gobierno, pues señala que entre Maduro había una relación relativamente armoniosa con el anterior gobierno salvadoreño porque había una vinculación ideológica, y es algo contrario a lo que sucede en este momento actual con Bukele. En un comunicado, el gobierno salvadoreño manifestó su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela hasta que en el país se convoquen elecciones presidenciales realmente libres y transparentes. Y lo hizo de esta manera. El presidente Bukele tiene una orientación más de mercado, de libertades inclinada a Estados Unidos. Así lo agregó Félix Arellano. Pero por su parte, Mirna Jonis, quien es internacionalista y también es profesora de la Universidad Central de Venezuela y es parte de la directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, aseguró a La Voz de América que el impasse diplomático entre Venezuela y El Salvador era de esperarse, pero resalta que no significa una ruptura de las relaciones diplomáticas. Entonces, ambos países le dieron a los diplomáticos 48 horas para salir de su territorio. Del lado salvadoreño, Jonis señala que el presidente Nayib Bukele ha sido cauteloso en materia de relaciones exteriores, pero ya dejaba ver que en el caso de Venezuela iba a tomar medidas mucho más específicas. Pero comentó que al Bukele señalar que el gobierno en disputa está prácticamente expulsando a los amigos de ellos, está marcando pauta y diferencia frente a lo que había sido la administración de Salvador Sánchez Serén. Y anticipó que el gobierno tomará algunas medidas con un tercer país vecino para la atención de los connacionales en Venezuela con algunos asuntos consulares. Y esto es muy importante porque en el caso del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jonis afirmó a La Voz de América que la medida es la ratificación del cuestionamiento que hay en la región sobre lo que es su legitimidad y lo que son las políticas practicadas en Venezuela. Por lo tanto, Guaidó ya agradeció el apoyo de Bukele y el embajador de Estados Unidos en El Salvador afirmó que se unía al lado correcto de la historia, el lado que debe ser. Pero otro que fue cuestionado sobre el tema es el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien acotó y dijo textualmente de esta manera: no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno porque los dos son pueblos y gobiernos hermanos que nosotros respetamos. Por otra parte, y a propósito de cómo las recientes elecciones realizadas en el continente han influido en Venezuela y las relaciones diplomáticas que mantiene Guaidó y Maduro con los representantes de otras naciones, las palabras que el presidente electo Alberto Fernández le profirió a Maduro tendrán su contrapartida en las ofertas de la vicepresidenta Cristina, que se podrían convertir en pan para hoy y hambre para mañana si el nuevo jefe de Estado no toma las riendas desde el primer momento. Pero la incógnita que se abre en el nuevo ejecutivo argentino es qué papel va a jugar la que será su vicepresidenta Cristina Kirchner. Y esa es una pregunta que nos hacemos todos, porque de todos los errores que en sus días de gran matrona de la Casa Rosada en Buenos Aires, que es la sede del gobierno, pudo haber cometido la señora, hay uno que sigue arrastrando y que algunos sectores, entre ellos el poderoso diario El Clarín, no le perdonan ni le perdonarán, que es su inmensa arrogancia. Sí, es innegable, ella posee un pecado original en las amalgamas de la ambición, al ser sabido de que la mayoría de los políticos cuando ocupan una silla atiborrada de poder, la asumen a plenitud, es decir, se meten de lleno en el personaje. También debemos añadir algo y preguntarnos, ¿cómo se le puede requerir humildad a una dirigente que en compañía del brujo José López Rega consultaba a las tenebrosidades de las noches a nigromantes sus acciones políticas? Pues de ese cuadro emergió el otro peronismo y sus circunstancias famosas, pues las mismas que en la actualidad aún siguen arrastrando a los decamisados de una nación que merecía mucha mejor suerte al momento de elevar a la silla presidencial a sus gobernantes.
Y en los momentos actuales de amplios contrastes políticos y sociales en América Latina, y ante la llegada de un nuevo gobierno porteño, presidido en este caso por Alberto Fernández, el país rioplatense parece abrirse a nuevos aires de renovación. Y eso sucedería si el electo consigue relanzarse sobre los peronistas del viejo cuño y mantener controlados los resentimientos que sin duda alguna mantiene su vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Y bueno, con estas interesantes noticias llegamos al día de hoy. Esto fue todo por hoy, no hay más nada que decir. Solo que recuerdes compartir, comentar, darle like y suscribirte. Tampoco olvides activar la campana de notificaciones porque esto es El Faro Informativo, el canal donde te enteras de todo lo que acontece en Venezuela y en el mundo.